Charlie Noonan era un hombre curioso. En los años 20, se había dedicado a recorrer los rincones más oscuros y olvidados de Estados Unidos buscando relatos sobrenaturales, creencias rurales y leyendas que solo los ancianos del campo se atrevían a contar. No era escritor, ni periodista. Era algo más inquietante, un recolector de verdades prohibidas. Su cuaderno de notas estaba lleno de historias sobre brujas, cambiaformas y entidades que habitaban en los desiertos y los bosques del sur. Pero fue una historia en Oklahoma la que marcaría su final. O más bien, su desaparición. Durante un viaje en tren rumbo a la zona rural de Oklahoma, Noonan escuchó el relato de un anciano sobre una mujer extraña que vivía sola en una cabaña apartada, más allá del río Washita. Era alta, de movimientos rígidos, siempre llevaba un sombrero de paja muy grande que le cubría el rostro. Decían que no envejecía, que su sombra no coincidía con sus pasos, y que los animales evitaban su casa. Charlie apuntó todo en su cuaderno. Decidió que tenía que verla con sus propios ojos. Aquella fue la última vez que alguien lo vio con vida. Semanas después, su esposa recibió una extraña entrega, una cámara fotográfica, con un solo negativo. Nadie sabía quién la envió. El negativo mostraba una única imagen borrosa, un campo árido, con una figura femenina en primer plano. Una mujer de pie, inmóvil. Pese a lo borroso, se notaba que tenía un sombrero de paja y que sus manos no eran del todo humanas. Largas. Delgadas. Como garras. En el fondo de la imagen, apenas perceptible, se alcanzaba a ver una figura arrodillada. Algunos afirman que era Charlie. La foto fue analizada por expertos, quienes aseguraron que no había manipulación. La policía rural de Oklahoma consideró que Charlie simplemente se perdió en el desierto. Pero su esposa no lo creyó. Visitó la zona, habló con pastores, con ancianos, con personas que afirmaban haber oído gritos en las noches desde el bosque. Uno de ellos le entregó un pequeño amuleto y le dijo, «Ese lugar no es tierra nuestra. Allí solo van los que no quieren volver». Poco después, su esposa desapareció también. Solo se encontró una carta que decía, «La encontré. Pero no es una mujer. No lo es. Charlie está con ella. En el lugar donde el sol no llega». Décadas más tarde, la foto de Noonan fue encontrada en un archivo olvidado de lo paranormal. La figura de la mujer parecía moverse, según afirmaban algunos observadores. Un fotógrafo profesional que digitalizó la imagen dijo haber oído un susurro proveniente del archivo mientras la escaneaba. A veces, una historia no es solo un relato antiguo. A veces, es una invitación. 21 de octubre de 1978. Australia. El reloj marcaba las 6:19 de la tarde cuando un joven piloto llamado Frederick Valentich despegó de Moorabbin, en Victoria. Su destino era la isla King, un trayecto corto sobre el estrecho de Bass. Un vuelo sencillo, un piloto experimental, un clima aceptable, nada indicaba lo que iba a ocurrir. Frederick tenía 20 años, amaba la aviación. Y aunque no era militar ni piloto comercial, llevaba ya muchas horas de vuelo. Sus amigos lo describían como inteligente, metódico y obsesionado con los objetos voladores no identificados. Pero esa noche, lo que vivió, o lo que creyó ver, marcó uno de los casos más desconcertantes de la historia de la aviación australiana. A las 7:06 de la tarde, Frederick contactó a la torre de control de Melbourne. Su voz, inicialmente tranquila, reportó haber visto una aeronave no identificada que lo seguía a gran velocidad. Dijo que tenía 4 luces brillantes. Luego, comenzó a ponerse nervioso. Aseguró que el objeto no era un avión normal, que se movía de forma errática y que estaba orbitando sobre su avioneta. El controlador le pidió que identificara la nave. Frederick respondió, «No puedo confirmar. Tiene luces verdes y parece metálico, brilla. Ahora está frente a mí otra vez. Se está moviendo de un modo que no puedo identificar». Los minutos siguientes son escalofriantes. La grabación de su conversación es tensa, nerviosa. Se escuchan silencios largos. Frederick jadea. Describe cómo su motor comienza a fallar. Dice, «No es un avión». Y luego, un sonido metálico. Interferencias. Como si algo pesado hubiera caído sobre la frecuencia.
La última frase que se le escucha decir es: está flotando sobre mí. No es una nave humana. Lo buscaron durante 4 días. Aviones, helicópteros, barcos. Ni una sola señal. Ni restos de la avioneta, ni manchas de combustible, ni un chaleco salvavidas flotando. Nada. Como si nunca hubiera estado allí. Pero lo más inquietante llegó después. Testigos en tierra, civiles, pescadores, incluso un granjero, afirmaron haber visto una luz verde intensa sobre el estrecho esa noche. Algunos dijeron haber visto un objeto grande, como un platillo invertido, flotando en el cielo, justo cuando se reportó la desaparición. Años más tarde, un agricultor aseguró que, mientras trabajaba en su campo, vio una nave aterrizar brevemente cerca de su granero esa misma noche. Y dentro, jura haber visto a un joven que gritaba, con una chaqueta de aviador y el rostro lleno de desesperación, pero ningún sonido salía de su boca. En 1985, un excontrolador aéreo filtró un informe clasificado. Afirmaba que el radar detectó por breves segundos 2 señales muy cercanas sobre el estrecho, moviéndose en espiral, antes de que ambas desaparecieran súbitamente. Una era la avioneta de Frederick. La otra, nunca fue identificada. El sonido metálico en la última transmisión fue analizado por expertos. No era interferencia de radio convencional. Algunos dijeron que tenía un patrón rítmico, como si fuera una señal. Un ex miembro del Departamento de Defensa aseguró en anonimato que Frederick no fue el primero en reportar ese tipo de luces sobre el estrecho. Pero sí fue el primero en no volver. El caso sigue oficialmente abierto. Las autoridades cerraron la investigación con la frase, causa desconocida. Pero los teóricos no se detienen. Algunos creen que Frederick fingió su muerte. ¿Pero por qué? No había motivos. Otros dicen que su obsesión con los ovnis lo llevó a tener una alucinación. Sin embargo, los registros de vuelo, las llamadas, los testigos y el rastro de radar no se explican tan fácil. Hay una última teoría. La más temida. Que Frederick Valentich fue secuestrado por una inteligencia no humana. Que aquel objeto brillante, metálico, no era una alucinación, sino un dispositivo de captura. Que lo observaron. Lo estudiaron. Y cuando estuvo lo suficientemente aislado, lo tomaron. Desde aquella noche, el estrecho de Bass se convirtió en un lugar maldito para los aviadores locales. Elika Baumgartner, 8 años, era conocida en el pueblo por hablar poco y tener una fijación con dibujar caras que nadie reconocía. Vivía con su madre en una antigua cabaña heredada de su abuela, justo al borde del bosque de Brukenthal, una zona que siempre había tenido historias susurradas de rituales, desapariciones antiguas y apariciones entre la niebla. El 14 de noviembre de 1998, Elika no regresó de la escuela. El camino entre su escuela y su casa eran apenas 700 metros, y sin embargo, se desvaneció sin dejar rastro. Lo único que se encontró fueron sus guantes, uno tirado junto al árbol más viejo del bosque, y el otro, colgado del asta de una cerca, como si alguien lo hubiera colocado a propósito. Lo que volvió este caso aún más escalofriante no fue solo la desaparición, fue lo que Hans Moyer, un anciano que vivía solo cerca del bosque, le dijo a la policía local. Yo la vi. Iba con alguien. No era un hombre, era algo. Muy alto, flaco como una vara, cubierto con una túnica negra, y en la cabeza llevaba una máscara de chivo blanco. Caminaba derecho, sin voltear, y la niña iba tomada de su mano. Pensaron que Hans deliraba por su edad, pero cuando un segundo testigo, una mujer que cruzaba el sendero para ir a la tienda del pueblo, dijo haber visto una figura igual parada al borde del bosque. Comenzaron a cerrar las cortinas temprano. A partir de entonces, nadie salió de noche. Una semana después de la desaparición, varios habitantes comenzaron a escuchar una campanita que sonaba todas las noches a la misma hora, 3:33 de la mañana. Al principio, pensaron que era el ganado, pero pronto notaron que el sonido no venía del campo, sino del bosque. Y con la campana, venía algo peor, risa de niña. Risa aguda, rápida, que se mezclaba con susurros en un idioma que nadie reconocía. Los perros comenzaron a desaparecer. Y en el pórtico de la iglesia del pueblo, alguien dejó un muñeco de trapo con una pequeña corona de espinas y una cabecita de chivo hecha de cera. El párroco lo quemó. La madre de Elika, al revisar entre sus cosas, encontró un cuaderno que nunca había visto antes.
No era de la escuela. Era un diario escrito con símbolos extraños, dibujos perturbadores y frases en checo antiguo. En la última página había un dibujo que aún hoy sigue sin explicación. Mostraba una cabaña en ruinas, rodeada de árboles, y frente a la puerta, la figura del hombre con la máscara de chivo, sosteniendo una mano pequeña y ensangrentada. En el margen inferior, con letras temblorosas. En el año 2004, un grupo de senderistas alemanes se perdió en el bosque de Bruckenthal. Uno de ellos, al ser rescatado, dijo algo que hizo estremecer a los rescatistas. Los estaba siguiendo una niña. Tenía el cabello enmarañado, iba descalza y reía. Cada vez que parábamos, se escondía detrás de los árboles. No hablaba. Solo señalaba hacia el fondo del bosque. Cuando le mostraron fotos antiguas de la niña desaparecida en el 98, la identificó sin dudar. Era Elika. Pero eso no fue todo. En su relato, agregó un detalle espeluznante. No estaba sola. Detrás de ella, a lo lejos, veía a alguien parado. Alto. Inmóvil. Con una máscara blanca de chivo. Nos miraba. Nunca se movió, pero cada vez que parpadeábamos, estaba más cerca. Desde entonces, el caso fue archivado por la policía local. La zona del bosque fue cerrada. Y el pueblo simplemente dejó de hablar del tema. En el corazón de Europa, aún existen rincones donde la civilización no ha logrado borrar los rastros de lo que se oculta entre las sombras. Donde los niños desaparecen sin dejar huella, y a veces regresan, pero ya no son los mismos. ¿Y tú? Si ves una niña caminando sola en un bosque europeo, ¿te detendrás a ayudarla?